Cuando encontré lo que quedaba de mi abuelo, no parecía estar más cerca de Dios. Su carne crujía como las ramas de un árbol, y quizá no habría reconocido lo que miraba hasta que gimoteó ante mi luz. Solo lo vi una vez antes de eso. Tenía unos 10 años. No sabía nada acerca de este hombre extraño que apareció afirmando ser mi abuelo. Para alguien que creía que los cavernícolas montaban dinosaurios, Ilaiche no era tan raro como uno podría pensar. Nos localizó cuando tenía 13 años y vino a visitarnos a Gran Bretaña. Papá nunca mencionó a su padre biológico, y aunque el viejo parecía lamentar el tiempo perdido, tampoco se quedaba llorando por ello. Fue cortés pero distante durante todo ese tiempo, y él y papá se separaron después de esos 2 días, sin volver a hablar, al menos en persona. Nos invitó a verlo algún día en Texas cuando se fue, pero eso nunca se concretó. Recuerdo que una noche me sentó para repasar mi libro de matemáticas. Me explicó sobre los números imaginarios y la teoría de cuerdas. Cosas pesadas, pero las hacía accesibles gracias a su pasión simple y sincera. Solo después de que se fue, papá me comentó que el viejo era un creacionista de tierra joven, que creía que la tierra tenía alrededor de 6.000 años y que cada palabra solemne de la Biblia debía tomarse al pie de la letra. 28 años después me encontraba en el vestíbulo del museo privado de Ilaiche, que me fue dejado tras la muerte de papá. Nunca me contó ni del museo ni del fallecimiento de Ilaiche, pero revisando sus pertenencias lo descubrí y me sorprendí, como cualquiera, al darme cuenta de que ahora era dueño de 60 acres al otro lado del mundo. Todo el lugar estaba dedicado a enseñar la ciencia bíblica sobre la creación del mundo. Vi losas de piedra con huellas humanas exhibidas como grandes tesoros, algunas de ellas de unos 40 centímetros de talón a punta, acompañadas de pequeños letreros que explicaban que las rocas demostraban la coexistencia de humanos con dinosaurios. Encontré una sala ambientada como jungla, con cavernícolas de plástico que representaban a Adán y Eva, encorvados alrededor de un fuego recortado en papel, mientras en el otro extremo un mal hecho estegosaurio observaba a Caín empujar a Abel al suelo. Aunque lo más absurdo fue ver a 2 cavernícolas genéricos usando garras de raptor para cosechar trigo. Fue imaginativo, se lo reconozco, pero no resultó especialmente convincente. Cómo o por qué Ilaiche se obsesionó tanto con el creacionismo era un enigma para mí. Empezó su carrera con un doctorado en matemáticas y un breve periodo enseñando en un colegio local, y parte de la razón por la que pasé tanto tiempo en ese museo recogiendo sus cosas fue para tratar de descifrarlo. Durante ese tiempo aprendí 3 cosas clave. Primero, Ilaiche discutía furiosamente con todos los demás creacionistas que encontraba y quemó todos los puentes. Sin su apoyo, tuvo casi ningún visitante durante los 30 años que el museo estuvo abierto. La segunda fue un recorte de periódico que encontré en el escritorio de Ilaiche, en el que aparecía sonriendo junto a una huella de dinosaurio. El artículo relataba cómo se perdió en la naturaleza y se refugió en una cueva llena de fósiles antiguos. Reconocí el terreno de esa foto como el lugar donde luego construyó su museo, por lo que debía ser importante para él. No encontré ninguna cueva durante mis andanzas, pero supuse que, si seguía buscando, tarde o temprano la hallaría. La última pieza del rompecabezas fue la carta de Ilaiche a mi abuela. Nunca imaginé que se hubiera comunicado con ella. Lo único que sabíamos era que ella tuvo relaciones con algún soldado estadounidense y no quiso volver a verle ni hablarle. La carta era una propuesta, y al principio me sorprendió que no mostrara ningún interés. Ilaiche era adinerado, inteligente, trabajador y, por sus fotos, un hombre apuesto y atlético. Pero luego llegué a la última página. Ethel, puedo ofrecerte más que solo una buena vida. Puedo ofrecerte una vida eterna. Seguro que te conté la vez que me lastimé la pierna mientras caminaba por la naturaleza y tuve que refugiarme en una cueva hasta que pasó la tormenta. Allí encontré muchos fósiles extraños y curiosos, y di mis primeros pasos en este peculiar pasatiempo mío. Pero lo que no he contado a otros es que vi más que unas cuantas rocas viejas. Encontré una forma de bajar. Ethel, fui profundamente a lo bajo de la tierra y allí hallé un paraíso. Una parte del mundo preservada tal como era antes del gran diluvio, donde el hombre primitivo seguía viviendo como en los días del Edén, de 10 pies de altura.
1000 años de edad y hablando la lengua que Dios transmitió antes de la caída de Babel. Uno de esos grandes hombres me sentó y me contó las historias secretas del mundo. He guardado este conocimiento tanto tiempo, pero sé que puedo cambiar el mundo y que todo empieza con este nuevo libro que estoy escribiendo. Después, un museo para exhibir todas las pruebas que he recolectado. No se trata solo de historia, Ethel. Está en juego el futuro. Ahí está, murmuré para mis adentros mientras leía la carta a la tenue luz de la vieja lámpara de escritorio de Ilaiche. Por eso mi abuela nunca respondió a sus cartas, y por eso papá no conoció a su padre hasta que Ilaiche lo encontró décadas después. 6 semanas en las ruinas polvorientas del museo poco visitado de Ilaiche, y finalmente sentí que comprendía a mi abuelo. Inteligente. Obstinado. Quizás con problemas mentales. Durante los días siguientes seguí recogiendo sus cosas y, a menudo, me sentí compadecido por él. Estar solo en ese lugar me inquietaba, y me incomodaba pensar en un anciano pintando con esmero pequeños letreros que nadie quería leer. O planeando el mejor lugar para construir baños públicos para excursiones que nunca llegaron. Y él simplemente siguió, hasta el final. Era como si recorriera la manifestación física de sus delirios. Pero entonces encontré la puerta detrás de la estantería y descubrí que Ilaiche construyó 2 museos. Todo el tiempo que estuve en ese lugar sentí una especie de inquietud silenciosa que atribuía a las circunstancias, recoger las cosas de un muerto, o eso creí. Sin embargo, en cuanto accioné aquel pequeño mecanismo de cierre y la estantería se soltó con un soplo de aire rancio, comprendí que había estado percibiendo algo totalmente distinto. Era la oscuridad la que resaltaba ante mis ojos. O tal vez el olor. Difícil decir, ya que nunca antes respiré un aire así, y al recordarlo, creo que exagero lo negro que era la oscuridad al final de esas escaleras. Pero con solo verla, algo dentro de mí quiso dar la vuelta y correr. No solo salir del edificio, sino dejar el maldito país. Regresar al aeropuerto y volver a casa. No tenía idea de lo que encontraría allí abajo, pero por alguna razón me dio un miedo tremendo. Solo es oscuridad, me dije antes de forzar un pie frente al otro y avanzar. No tardé en notar que el yeso se desprendía y ya no quedaban más que paredes de roca desnuda. Resultó que no pude hallar la cueva en la propiedad de Ilaiche porque construyó el museo sobre ella, y, en una gran cámara más amplia que la mayoría de los gimnasios escolares, se encontraba otro conjunto de exhibiciones. 8 grandes tanques de vidrio, cada uno mayor que un carro. Rápidamente me di cuenta de que lo que olía era formaldehído, lo que había convertido esos tanques en pozos verdes y turbios donde mi luz solo lograba vislumbrar, de pasada, lo que contenían. Lo que fuera que Ilaiche planeaba exhibir allí abajo, no se trataba de rocas fosilizadas. Allí había carne y hueso. Músculo expuesto, completamente blanco y ondulante. Al principio me moví rápido, iluminando cada uno con mi linterna y entrecerrando los ojos. Estaba nervioso y con prisa, sin saber bien qué iba a encontrar, hasta que miré dentro de uno y vi un globo ocular del tamaño de un puño mirándome fijamente, lo que me hizo gritar de terror. Fue la repentina aparición lo que me impactó, junto con el hecho de que estaba alojado en una cuenca de carne en descomposición, de color y forma extraños. No podría decir si pertenecía a algo que se arrastraba, nadaba o volaba, pero al recorrer el estante encontré una mano encorvada en una esquina, con dedos de distintas longitudes y formas. ¿Qué planeaba hacer Ilaiche allá abajo en esa sala oculta? No había letreros, ni explicaciones. Solo esos 8 tanques que ocupaban la mayor parte del enorme espacio, cada uno elevado de forma que la base quedaba aproximadamente a la altura del pecho, listo para que alguien anduviera y se maravillara de quién sabe qué. El piso, que en su momento estuvo cubierto de mármol, demostraba que tenía grandes ambiciones. Ahora, en cambio, solo quedaban polvo y guijarros arenosos esparcidos por el suelo. Todo lo de arriba resultaba de mala calidad y barato, el tipo de evidencia que solo convence a los que ya están convencidos. Sin embargo, allá abajo, en la oscuridad donde apenas se distinguían grandes formas flotando en la penumbra, se percibía algo eléctrico en el ambiente. Una sensación de revelación que se colaba por el suelo, por mis pies, y llegaba a mi pecho, asentándose como una especie de ataque de pánico lento.
No podía dejar de preguntarme acerca de las creencias de Ilaiche y cómo se relacionaban con ese lugar tan extraño. ¿Qué conservó durante décadas en esa inmundicia química? Me fui después de solo 10 minutos y regresé al mundo normal de arriba, donde pasé casi una hora sentado al sol, esperando que el calor texano borrara la sensación sucia que me dejó aquella sala oscura. Organicé brevemente el regreso a casa, pero lo cancelé enseguida. Ilaiche estaba loco, me dije. Sin embargo, había algo allá abajo que resultaba muchísimo más impactante que un montón de falsificaciones baratas. Esa noche me quedé en la misma habitación de siempre, dando vueltas bajo la luz de la luna. Incapaz y reacio a dejar que los pensamientos sobre aquella sala se desvanecieran, y estuve completamente despierto cuando oí algo moverse en las habitaciones de abajo. Estaba solo, lejos de la civilización. El Sheriff me había hablado bastante sobre tratar de conseguir un hotel, y por primera vez deseé haber seguido su consejo. Le preocupaban principalmente los ocupas, y me dije que eso debía haber allá afuera. A pesar del peligro, me levanté para ir a ver. La idea de pasar toda la noche encerrado en mi cuarto, esperando a que algún adicto al crack apareciera tambaleándose, no me parecía mejor que salir a confrontarlos. Pero, claro, había algo más. Tenía ideas extrañas flotando en la cabeza, restos del corto tiempo que pasé recorriendo aquellas grandes exhibiciones de vidrio. Cada vez que cerraba los ojos aparecían imágenes de aquellas misteriosas sombras flotando en su interior. Quería enterrar esos pensamientos lo más rápido posible y acabar con las ideas fantasiosas de monstruos acechando en la oscuridad. Al principio, el museo se veía tal como siempre. Había cajas de artefactos y libros que pasé las últimas semanas guardando, y bastantes exhibiciones que aún no había revisado. En la sala de jungla, pasé junto a esos cavernícolas de aspecto curioso y dinosaurios de plástico escondidos tras helechos falsos. Y me detuve un momento para examinar la serpiente que tentaba a los transeúntes con una manzana en su puño de tamaño infantil. Era una creación de aspecto barato, con una extraña cara infantil representada en escamas de fibra de vidrio y con pequeños ojos amarillos. No me agradó desde el primer día, y verla en la oscuridad esa noche hizo que la detestara aún más. Pero esta vez me detuve y volví a leer el letrero que estaba debajo. Recordé las palabras que Ilaiche escribió para ella. Las criaturas vivas hoy en día, como las serpientes y lagartijas, se veían muy distintas en las condiciones del mundo prediluviano, donde el aire vibraba con una fuerte estática y el agua no caía del cielo, sino que se filtraba hacia arriba desde el suelo como una especie de condensación. Probablemente, la serpiente no era como ninguna que vemos hoy, sino una criatura completamente distinta, cuyos huesos siguen desconcertando a los científicos incrédulos que las estudian. Solo a través de la Biblia podemos entender lo que realmente representan esos fósiles. Esta es solo una interpretación de cómo pudo haber lucido la serpiente que tentó a Eva. Cuando levanté la vista, otro par de ojos me observaba desde el hombro del maniquí. No pude ver el rostro que se ocultaba tras las plantas falsas, pero era innegable la presencia de dos puntos reflectantes amarillos que se fijaron en mí por un instante antes de parpadear, uno a la vez. Me quedé paralizado, aterrorizado de ver tan primariamente unos ojos depredadores mirándome desde la oscuridad, y observé con terror cómo se deslizaban y desaparecían por completo. Luego se oyeron unas rápidas y húmedas pisadas sobre los azulejos, mientras algo en esa sala se arrastraba silenciosamente hacia las sombras. Esa noche hice una barricada en la puerta de mi cuarto y, a la mañana, cuando me sentí un poco más valiente con la luz del día, revisé la sala de jungla y encontré huellas húmedas y babosas que conducían a la oficina de Ilaiche, donde se perdían detrás de la estantería y en la cueva de abajo. Fue una locura, me dije. Todo era demencia. Pero no pude reprimir mi curiosidad, y si estuvieras en mi lugar, tampoco lo habrías logrado. Esto era como ver un muro de hielo en el Ártico. Prueba de alguna disparatada tontería conspirativa que nos han vendido durante años a través de youtubers que hablan sin parar sobre la tierra plana y gigantes bajo pirámides. Era como si hubiera sentido lo que Ilaiche describía. El aire realmente era eléctrico allá abajo. El suelo era diferente. Y, por mucho que odiara darle aunque sea la más mínima credibilidad a sus creencias, no encontraba otra forma de describirlo que como si, brevemente,
hubiera estado en las condiciones de otro mundo, más antiguo. Tenía que entenderlo. Pasé semanas recogiendo falsificaciones e imitaciones mal hechas de huellas con marcas visibles de herramientas, huesos de dinosaurio mal acomodados y dioramas de raptores en el arca de Noé. Y Laiche encontró algo, sin duda, pero estaba convencido de que no era prueba de su cosmovisión. Solo tenía que comprenderlo a mi manera. A pesar de todo el recelo, volví a bajar las escaleras. Esta vez llevé una palanca y metí un martillo de garra en uno de mis cinturones, por si acaso. También cargué con unos focos con cable y me dispuse a iluminar la sala principal para poder verla bien. No me ayudó a distinguir mejor lo que contenían las vitrinas, al contrario, la luz brillante se dispersaba en la suciedad y todo parecía una especie de gelatina verde pálida. Pero descubrí dos puertas que no noté la vez anterior. Una era de madera simple y conducía a un pequeño armario lleno de viejos diarios y cassettes. La otra se asemejaba a un compartimento metálico, como los que se usan en un barco para sellar un pasillo inundado. Sabía que en algún momento iría detrás de esa puerta, pero por ahora opté por leer algunos de los viejos diarios de Laiche. Parecía la opción más sencilla. Espécimen 1, rata. Fracaso. Murió después de solo unas pocas horas. Conservada y apartada para una investigación posterior. Espécimen 2, oveja. Fracaso parcial. La lana sigue creciendo a un ritmo inusual. Pero ahora tiene algo parecido a pequeños brotes. ¿Flores? Ya veremos. Conservada y apartada para una investigación posterior. Espécimen 3, vaca. Fracaso. Por el tamaño, el arca debió ser colosal. Quizás estas criaturas sean el origen de los fósiles que tantos científicos atribuyen a los mamuts lanudos. Se intentó diseccionarla, pero resultó demasiado difícil. Conservada y apartada para una investigación posterior. Espécimen 4, araña. Éxito. Es una criatura verdaderamente prehistórica. Regresó a sus raíces acuáticas y vivió varios días en su tanque antes de morir durante un intento de escape. Y pensar que alguna vez nadaron en los océanos, conservé el espécimen para una investigación posterior. Espécimen 5, lagarto. Éxito. Los intentos primitivos de comunicación resultaron prometedores. La eutanasia resultó difícil, pero finalmente fue necesaria. Lo que dijo no podría haberse permitido en una sociedad que teme a Dios. Conservado para una investigación posterior. Espécimen 6, planta de interior tipo cactus. Relativamente inalterada en apariencia externa, pero la disección reveló que su interior adquirió un aspecto similar a la carne. Sigue creciendo a pesar de los mejores esfuerzos. Conservada con la esperanza de que el formaldehído la mate, pero debo vigilar de cerca su exhibición. Espécimen 7, bagre azul. Éxito. Quizás los orígenes del gran leviatán se encuentren en criaturas como esta. Su crecimiento fue extraordinario y será un reto encajar a la bestia en una de las exhibiciones. No envidio a los antiguos marineros que se toparon con uno de estos en aguas abiertas. Espécimen 8, gorrión. Fracaso. Tremendo error. Se autoadministró la eutanasia mientras gritaba obscenidades. Lo que dijo fue extremadamente blasfemo. Conservado y apartado para una investigación posterior. Espécimen 9. A pesar de mis mejores esfuerzos, la exposición a condiciones prediluvianas ha comenzado a afectarme. Tendré que unirme a los grandes hombres de abajo, si es que me aceptan. No podré continuar con mi gran obra, y eso me entristece profundamente. No es un éxito, pero tampoco un fracaso. Al menos, me consuela saber que esto me acercará a Dios. Miré los tanques y contuve un escalofrío. ¿Eran estos los experimentos fallidos de Laiche? Y, de ser así, ¿qué demonios les estaba haciendo? No se veía ningún equipo científico allá abajo. Ni un laboratorio de científico loco con frascos burbujeantes y bobinas de Tesla zumbando. Ese ojo tenía el tamaño de un melón y no podía pertenecer a nada de esa lista, al menos no en su estado natural, aunque las notas de Laiche dejaban ver claramente que los modificó de alguna forma.
Me pregunté si se trataba de algún tipo de mutación o quizá incluso de una forma de radiación. Por un momento pensé en revisar el resto de las notas, pero eso solo demoraría lo inevitable. Estaba impaciente, curioso y desesperado por entender todo esto. Así que me acerqué a la gran puerta de metal y extendí la mano para alcanzar el candado, pero dudé al escuchar un sonido del otro lado. Un suave susurro. Me incliné hacia adelante y escuché con toda la atención posible. Jacob. Abre la puerta. No era un sonido. No lo era. No podría describirte el tono de esa voz, ni su volumen ni el idioma, carecía de todas esas cualidades. Se sentía en mi interior y dolía muchísimo, como un golpe de martillo en mi corteza que dejó mi mente retumbando. Mi vista se transformó en una sucesión de imágenes. La sangre brotó de mi nariz y mi boca. El suelo estuvo a escasos centímetros de mi cara y entonces mis manos se lanzaron a alcanzar el candado. Me arrastré hasta ponerme de pie y lo sujeté firmemente. Iba a abrirla, aun cuando mi mente se aclaró y me inundó un pánico terrible, una necesidad salvaje y desesperada de salir de allí. Pero no pude detenerme. Resistirme se volvió físicamente imposible, como si volar o caminar por el techo fuera algo inalcanzable. La pérdida de control resultaba aterradora, y habría abierto esa puerta si no hubiera notado el sonido del agua salpicando detrás de mí. Algo en ese chapoteo me asustó lo suficiente como para romper el hechizo y recuperar parte de mis sentidos. Logré echar un vistazo atrás y mi linterna captó el destello de algo negro y aceitoso deslizándose en uno de los tanques. Ver eso me heló la sangre, pero aún así se quedaba corto comparado con la fuerza que irradiaba del otro lado de la puerta. La sentía allá, como una aura blanca y ardiente de dominación que amenazaba con deshacerme como si fuera un hilo. Nunca había experimentado algo así, un terror que casi me hizo sollozar como un niño maltratado. Antes de que esa cosa al otro lado de la puerta pudiera volver a emitir algún sonido, salí corriendo y gritando de la habitación y me lancé al aire libre, donde el impacto del shock en mi sistema nervioso, cual tren de carga, me hizo desmayar. Cuando desperté, mi boca estaba pegajosa por la sangre seca y el sol me quemó fuerte de un lado. Una bota negra me empujaba suavemente en el costado. ¿Estás bien ahí abajo?, preguntó un policía, con quien conversé poco después de llegar a Texas, mientras me miraba entrecerrando los ojos. ¿Necesitas ayuda, amigo?, repitió. Intenté responder, pero mi boca se llenó de polvo. No fue hasta que me senté derecho y tosiendo devolví la mayor parte del polvo que logré articular alguna respuesta. No estoy bien. No hay señales de un allanamiento. Miré a mi alrededor y vi a otro oficial salir del museo. ¿Alguien te atacó?, preguntó Wheeler. ¿Quién fue? ¿Algún drogadicto? El sheriff te dijo que era mala idea quedarte solo aquí. Tenemos que salir de aquí, respondí. El oficial puso una mano sobre su funda y se la quitó. No te preocupes. Ya estás seguro, dijo. Revisaron todas tus cosas, añadió el segundo policía. Necesitamos que vengas a ver si falta algo. No es necesario, balbuceé, tambaleándome hasta ponerme de pie. No, tenemos que irnos. Tenemos que marcharnos. Llévenme al aeropuerto. Cálmate, dijo Wheeler mientras ambos intercambiaban una mirada extraña. Ni siquiera tienes tu pasaporte. ¿Por qué no entramos y nos tomamos un momento? Además, Taylor y King ya revisaron todo el lugar, ¿cierto? Sí, respondió el otro, sonriendo para tranquilizarme. Taylor está terminando de revisar en el sótano. Y Laiche era un tipo muy peculiar por haber escondido todo eso allá abajo. No, balbuceé mientras me dirigía hacia el estacionamiento. Tenemos que irnos. Tenemos que marcharnos ahora. ¿Hay algo? ¿Planeas salir caminando de aquí?, preguntó Wheeler, apoyando su mano en mi brazo, luciendo más preocupado que enojado, lo que me hizo detenerme. Quien te dejó tirado destrozó tu carro, añadió. Ese cacharro no se moverá de ningún lado. Mira, te damos un aventón, pero primero vamos adentro a recoger algunas de tus cosas.
Decepcionado, los dejé llevarme de vuelta al interior, para luego dirigirme directamente a mi cuarto. No empaqué mucho, solo una maleta con todo lo necesario para salir de ese maldito lugar y volver a casa. También me tomé un momento para llamar a mi esposa y decirle que estaba bien. No haberla llamado a la hora habitual la llevó a llamar a la policía, sin eso, no sé cómo se habría solucionado todo. En ese momento, estaba profundamente agradecido de tenerla pendiente, y lo único que deseaba era volver con ella y poner fin a ese extraño episodio. En cuanto terminé de empacar, corrí de regreso al piso de abajo y encontré a Wheeler, listo para entrar en la oficina de Ilaiche. Kim fue a buscar a Taylor hace un rato, dijo. Se cansó de esperar, así que quédate aquí mientras voy a recogerlos. Antes de que pudiera suplicarle que se detuviera, él entró y yo corrí tras él, pero ya era tarde. Al llegar a las escaleras, lo único que se veía era la luz de su linterna desvaneciéndose. Con él se fueron las llaves del único carro en funcionamiento de ese lugar. No tuve otra opción que seguirlo. Apenas di el primer paso hacia abajo, sentí esa energía extraña pero familiar, solo que esta vez parecía 1000 veces más poderosa. Vibraba en el aire como una especie de pulsación. Mis pasos eran silenciosos, pero mi respiración retumbaba como un trueno. El efecto era claustrofóbico, como si el mundo se cerrara sobre mí. Al llegar al fondo, sentí que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Casi grité al ver que la gran puerta de metal ya estaba abierta. No se veía rastro de los hombres. El formaldehído se acumulaba en el suelo, mezclándose lentamente con un charco de sangre fresca, aunque no tenía idea de a quién perteneciera. Los tanques seguían intactos, lo cual agradecí, pero me inquietaba pensar en cómo ese líquido se esparció tan violentamente. Las luces que coloqué habían sido derribadas en lo que debió ser una lucha, y ahora proyectaban sombras largas y aterradoras. Wheeler nunca estuvo más que un par de segundos delante de mí, y sin embargo, no se veía por ningún lado en esa sala. Pero ya sabía que todas las preguntas que corrían por mi mente se remontaban a un solo punto. ¿A dónde se fueron los hombres? ¿Qué causó tanta violencia y caos? ¿Por qué mis pies se movían por sí solos? ¿Qué encontró Ilaiche? ¿Qué transformó a esos animales? La respuesta a todas esas preguntas era la misma, y todo se debía a la fuerza que vivía al otro lado de esa puerta. Severamente afectó a los policías de la misma manera que a mí. Apenas estaba a mitad de la sala cuando sentí como si cayera. Tras cruzar el umbral de la puerta de metal, perdí toda noción del tiempo y de mí mismo. Dios sabe cómo debió sentirse Ilaiche, hace tantos años, perdido. No sé qué fue lo que encontró, pero aún creo que estaba loco e ingenuo por pensar de verdad que tenía algo que ver con Dios. Incluso ahora, destellos de ese descenso resuenan en mi mente como instantáneas en la oscuridad. Recuerdo el calor y la luz. Recuerdo neblinas pálidas que se enroscaban alrededor de mis pies, iluminadas por una luz imposible. Recuerdo haber vagado por vastas cuevas más grandes que cualquier estadio. Pero sobre todo, recuerdo el aire y cómo crepitaba con una electricidad nerviosa, la sentía rozando mi piel como una suave quemadura solar. Allá abajo había edificios. Y mientras me internaba más, durante lo que pudieron haber sido horas o incluso días, vi que el aire se llenaba de una niebla luminosa tan brillante que parecía de día más que de noche. Fue en uno de esos edificios donde encontré a mi abuelo perdido hace tanto tiempo. O lo que quedaba de él, supongo. Él estaba vivo. Emitía sonidos, así que tenía que estarlo. El edificio era enorme, más grande que la cueva de arriba, pero el pobre Ilaiche creció hasta ocupar casi un tercio de él. Llegó a ser más alto, tal como él esperaba, y apuesto a que también vivió más tiempo. Pero no creo que las condiciones de esa cueva lo transformaran en algo divino. Al contrario, me parecía que se estaba desmoronando, derritiéndose en cámara lenta. Me recordó al pie de elefante de Chernóbil. Alguien o algo también clavó partes de él en su lugar y ató algunos de sus miembros a las vastas vigas rocosas que sostenían el techo del edificio. Había un toque de crueldad en ello que, en ese momento, no pude precisar, pero luego lo atribuiría a las marcas quemadas en su carne a intervalos regulares. Si tuviera boca, no tengo duda de que me habría suplicado que lo matara.
Pero mi mente no estaba en mis manos en ese instante, y abandoné ese lugar para volver a vagar por la niebla en busca de algo que no lograba comprender. Simplemente, me sentí obligado a adentrarme más hacia alguna extraña fuerza que me llamaba, moviendo mis pies y mi cuerpo como si fuera una simple marioneta. Eventualmente, durante mi recorrido, oí una voz, era la de Wheeler. Lloraba desconsolado y salió gritando de la niebla, corriendo directo hacia mí. Algo en la colisión nos impactó a ambos lo suficiente como para romper el efecto hipnótico de la cueva. Se veía tan sorprendido de verme como yo de verlo, y por un breve momento ambos quedamos en el suelo, tartamudeando desesperadamente intentando hablar. Finalmente, logré preguntar qué demonios ocurrió, pero él saltó sobre mí y me tapó la boca con la mano, sosteniéndome unos segundos, con sus grandes ojos aterrados implorándome que guardara silencio. Luego oí las pisadas de un gigante. Sentí que nos buscaba. Vi destellos del mundo recordado por esa criatura con forma humana, como si el contenido de su mente se derramara hacia la mía. Vi el gran diluvio. El arca. Un mundo con serafines errantes y enormes Tannin. El Vigimes y el Leviatán. Pero, más que eso, sentí un desprecio hirviente hacia nosotros, un desdén ardiente por la raza inferior que había heredado la superficie. No sé cómo describirlo por completo, pero, sea lo que sea esa cosa, no entiendo cómo Ilaiche pudo confundirla con algo benevolente. Quizás solo vio lo que quería ver. Quizás leyó en él una necesidad desesperada de creer y eso lo manipuló. Finalmente, la criatura se alejó de nosotros. No estoy seguro de cómo o por qué no pudo encontrarnos. El hechizo que lanzó parecía ir y venir, y en ese momento lo único cierto era que, una vez libre, tenía toda la intención de salir corriendo de allí. Wheeler y yo compartíamos ese entendimiento, porque tan pronto como fue seguro, él me soltó y ambos comenzamos a retroceder en silencio por el mismo camino por el que habíamos llegado. No fue tan largo el regreso como temía, aunque sigue siendo difícil precisar el tiempo. Lo cierto es que salir de ese lugar fue una pesadilla especial. La niebla hacía casi imposible orientarse, y sin las huellas que dejamos en ese extraño suelo húmedo, nos habríamos perdido para siempre. Incluso entonces, a menudo nos desviábamos y nos tomó horas volver al camino. Más de una vez nos vimos obligados a escondernos en grietas y cuevas mientras cosas terribles se acercaban en la niebla, atraídas quizá por nuestro olor o por alguna otra fuerza extraña. Pero finalmente nos encontramos subiendo por una pendiente empinada y familiar, donde la niebla se disipó casi por completo. Cuando, tambaleando, volvimos a salir a la sala oculta con los tanques de vidrio, ya me había crecido bastante barba, y noté que lo que fue sangre fresca se había coagulado en un marrón oscuro, color óxido. Supongo que estuvimos allí 2 o 3 días. Solo me consuela que nuestros recuerdos de ese lugar quedaron tan fragmentados. Wheeler se lanzó casi de inmediato hacia la salida, pero lo agarré y lo detuve. La puerta, jadeé, tomando el candado y tratando de cerrarlo. Pero estaba débil, y nos tomó a ambos, con todas nuestras fuerzas, lograr cerrarla. Cuando el mecanismo encajó, intenté girarme y correr, pero algo en mí se quebró y caí de rodillas, empezando a convulsionar y a llorar. Wheeler puso una mano en mi hombro y me ayudó a levantarme lentamente. ¿Qué demonios hacía tu abuelo aquí?, gimoteó mientras cojeábamos hacia la salida. Dios sabe, murmuré, y al apoyar mi pie en el primer escalón, sentí la mayor sensación de alivio que jamás he conocido recorriendo mi cuerpo. Mientras caminábamos hacia la puerta, escuché una voz en mi cabeza que dijo, «Despierta». La voz sonaba tan clara como el día, pero esta vez sin dolor. Miré a Wheeler para confirmar que él también la oía, y, efectivamente, me miraba horrorizado. Pero la orden no tenía sentido. Y parecía distante, casi desvanecida. ¿Sería algo en la lejanía?, me pregunté. ¿O la puerta? Ilaiche debió haber puesto esa barrera por una razón, aunque no podía asegurarme de que esa fuera la única causa de lo diferente que se sentía la voz. Pero luego oí un sonido detrás de mí y comprendí por qué esas palabras me parecían tan extrañas. La orden no estaba dirigida a nosotros. Los tanques de vidrio se rompieron, uno por uno, y Wheeler y yo nos giramos para ver cómo la sala se inundaba de formaldehído y de carne resbaladiza y aceitosa.
Solo el olor fue suficiente para hacerme retroceder y gritar, pero luego los vi. Las criaturas en su interior. Dios, la mayoría se retorcían sin control. Algo parecido a un pez, supongo, uno de ellos gritó con una voz casi humana y se revolcó en las aguas resbaladizas. Otra destrozaba su propia cara con una mano en forma de estrella de mar. Una de ellas no era más que un revoltijo de patas que se enrollaban alrededor de una masa central. Pero una de ellas se levantó. Dos ojos amarillos me miraban desde la oscuridad, con las pupilas brillando con una rabia enfermiza. Parecía casi humano. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura saltó sobre los dos y nos hizo caer a los escalones, donde golpeé mi cabeza. Durante unos momentos terroríficos, sentí que me arrastraban lentamente hacia ese líquido repugnante, donde extraños tentáculos y patas insectoides se agitaban violentamente en busca de asidero. Recuerdo que algo peludo y quitinoso rozó mi mejilla, y esa sensación asquerosa fue suficiente para devolverme en sí. Al mirar, vi a Wheeler siendo arrastrado justo a mi lado. Estaba medio consciente y gritando, y me di cuenta de que dependía de mí sacarnos de allí. Le di una patada violenta a esa cosa extraña que nos arrastraba. Era más pequeña de lo que pensaba, un poco mayor que la mayoría de los niños, pero se aferraba a mi pierna con un agarre de hierro. Sin embargo, mi movimiento despertó a Wheeler, que, al recobrar el sentido, empezó a defenderse. Los dos pateamos con todas nuestras fuerzas, lo que pareció enfurecer al monstruo que luchaba por arrastrarnos hacia la puerta. Con un extraño siseo me soltó y se giró hacia Wheeler, lanzándole un único y certero golpe con su mano. Casi de inmediato, un chorro arterial de sangre brotó y el sonido final de agonía que emitieron los labios del oficial me heló la sangre. Durante unos segundos desesperados, el moribundo pareció rebuscar en su cinturón y agarrar algo con el puño. Esperé que fuera una pistola, pero en lugar de eso, su mano flácida se abrió y dejó al descubierto un viejo encendedor cipo maltrecho y las llaves de su carro. No sé si fue intencional, pero en ese instante Wheeler me salvó la vida. Agarré ambos objetos y corrí tan rápido como pude. Al llegar a las escaleras y sin volver la vista atrás ni un segundo, encendí el cipo y lo lancé detrás de mí, rezándole a Dios para que esa última jugada funcionara. Algo se lanzó a golpearme la espalda. Una sensación de ardor intenso recorrió mi piel, seguida de un chorro tibio que bajó por mis piernas. Mi último recuerdo, antes de tropezar y volver a golpearme la cabeza, fue de luz y calor, un destello cegador y un terrible impacto que apartó los últimos destellos de mi conciencia y me dejó a la deriva en la oscuridad. Nunca me recuperé de mi paso por el Museo de Ilaiche. Gran parte de mi espalda quedó quemada y ni siquiera llegué al carro. La policía me encontró arrastrándome justo afuera, mientras todo el lugar se incendiaba. La columna de humo fue lo que atrajo su atención y, al llegar, me llevaron rápidamente al hospital. La muerte de Wheeler se atribuyó a un agresor violento, principalmente por los daños en su cuerpo al sacarlo del fuego. No se trató solo de quemaduras, también se encontraron la garganta cortada y las vértebras destrozadas. Taylor y King, aunque jamás se recuperaron, fueron considerados víctimas del mismo atacante. Yo mismo nunca rechacé esa teoría, aunque tampoco pude llegar a decir abiertamente que algún adicto loco fuera la causa del incendio y la muerte de esos hombres. Además, yo tenía mis propios problemas. Quemaduras de tercer grado cubrían gran parte de mi espalda, y el daño en mi columna me dejó con severos desperfectos nerviosos. Los médicos decían que me tomaría toda una vida volver a ponerme de pie. En cuanto al museo, me alegra que se consumiera en llamas y que la explosión provocara un derrumbe allá abajo. Mis recuerdos de la cueva en sí siguen siendo bastante confusos. Conté lo que pude, bajamos, vimos cosas y regresamos. Las imágenes que el gigante imprimió en mi mente aún no sé cuán confiables fueron. Sigo sin creer que la interpretación de esa cueva por parte de Ilaiche fuera correcta. No pienso que la Tierra tenga solo 6.000 años ni que la Biblia deba tomarse de forma literal. Aunque dicen que los humanos evolucionaron hace más de 1 millón de años, supongo que se perdió mucha historia en el camino. Respecto a la teoría de Ilaiche de que las condiciones de la cueva provocarían algún cambio divino en los humanos, lo recuerdo lo suficientemente bien. En mi caso, los médicos siguen revisándome,
Al principio era cada 6 meses, luego cada 3, después cada mes, hasta que me llamaban al hospital casi a diario, y ahora ni siquiera me dejan salir de mi cuarto. No me explican qué tengo ni por qué a veces despierto con la espalda con picazón, como si estuviera infestada de 1000 hormigas. Tampoco me explican por qué la última enfermera que me dio un baño con esponja salió corriendo entre sollozos a mitad de la tarea. Me sometieron a una cirugía hace unos días y, al despertar, me amputaron algo de la pierna sin decirme qué fue. Tengo suerte de que mi esposa lograra entregarme este teléfono, ya que es mi única conexión con el mundo exterior. Me encantaría volver a verla, pero no estoy seguro de que suceda. Supongo que pasé demasiado tiempo en esa cueva. Sé que mi situación empeora y que no me queda mucho. El último médico que entró llevaba traje de protección y estoy bastante seguro de que, cuando se fue, seguía tosiendo sangre.